Hola a todos. Thibaut Sauget se embarca en un western alejado de los códigos y posturas impuestos por Hollywood, adoptando un modo de narración ameno y eficaz. Los largos flashbacks sobre los fragmentos de la vida del viejo Fisher se entrecruzan con un tono que oscila entre la nostalgia por una época en la que todo parecía posible, el lamento por el precio a pagar y las oportunidades perdidas. El estilo de su dibujo tiene una personalidad muy marcada y la atención que presta a los colores contribuye a la creación de una atmósfera muy apropiada a la historia que cuenta. Las páginas completas son geniales y los diseños, los colores y los movimientos notables. Tanto el diseño como sus audaces encuadres nos ofrecen unas magníficas vistas de los paisajes del oeste americano. Aquí tenemos a otra soñadora familia que se dirige al oeste del país en dirección a California, en busca de un futuro mejor, aunque en realidad lo único que encontrarán será la cruda violencia que reina por esos parajes. La ayuda a su difícil situación llega de la mano de Ed Fisher, pero es demasiado tarde. Ya solo queda un moribundo que le muestra verbalmente su agradecimiento y Mary, una traumatizada joven impactada por la carnicería que ha presenciado en estos últimos momentos. Ed sabe que los disparos habrán alertado al resto de la banda y que más tarde o más temprano serán atacados. Por ello, decide refugiarse y pasar la noche en las ruinas de una casa esperando el asalto final. La noche es larga y para evitar quedarse dormido, además de preparar munición, comienza a contar la historia de su vida. La joven inicialmente no presta atención, pero termina escuchando la historia de este Buffalo Runner que tuvo 1000 vidas y superó varias tragedias personales. De este modo, contará cómo fue comprado a los indios por John Cavendish a cambio de una yegua, un fusil, 2 calzones, pólvora y tabaco. Eso era lo que valía un crío de 4 años. A su muerte, la banda de Cavendish lo confía a unos granjeros irlandeses. En aquel tiempo, un huérfano salía barato, trabajaba por medio bol de sopa, aguantando los golpes que recibía en silencio. El viejo Ed continúa recordando cómo escapó de la granja de los irlandeses y cómo comenzó a trabajar de temporero para criadores de caballos y granjeros. Así vivió hasta la declaración de la Guerra Norte-Sur, en donde se enroló con el ejército confederado sin saber nada del mundo y como un pobre analfabeto creyó que los del norte querían sus tierras, sus derechos y bla bla bla. Al término de esa maldita guerra, se convirtió en un Buffalo Runner o cazador de búfalos. Por entonces no se le llamaban bisontes. Fue entonces cuando pensó que había llegado el momento de reconvertirse. Aún era joven y los años de caza de búfalos le habían proporcionado unos ahorros. En aquella época de su vida, todo lo que podía desear estaba en una miserable cabaña del Colorado. Ninguna fortuna del mundo habría tenido más valor que esa casa porque allí estaba Karen. Poco le va a durar esa efímera felicidad. Karen fue asesinada y su hija Susana desaparecida. Por tercera vez, los indios habían matado a los suyos. Y así, los episodios de la vida de este héroe
no solo ilustran su propia vida, sino que se entrecruzan y explican cómo fue la conquista del lejano oeste en toda su violencia. Edmund Fischer es una leyenda del oeste que vivió a finales del siglo XIX en América. Voluntario en la guerra civil, rastreador indio, asesino de bisontes, granjero en el Gran Oeste, pastor de vacas, supervisor de un gran dominio, etc. Simboliza la frialdad del vaquero que siempre soñó y quiso filmar Clint Eastwood. La historia se hace muchas preguntas sobre la conquista de las tierras occidentales, la violencia y las razones de la guerra, el destino de los indios. Por cierto, hay un guiño a Buffalo Bill, que sigue siendo el mayor cazador de bisontes de la historia de Estados Unidos, cuyo lado desastroso fue matar de hambre a los pueblos indios. Por otra parte, no sé por qué, tal vez por su apostura y su físico, pero durante toda la novela estuve viendo a un Don Quijote en el lejano oeste. Hasta la próxima.